Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Buenas tardes, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrell, archidiócesis de Valencia. Y en este tiempo de Adviento que hemos iniciado recientemente y que nos invita a preparar nuestra vida, nuestros caminos a Jesús que viene. El programa anterior nos quedábamos finalizando la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, conocida como el Padre Nuestro. Y después de la enseñanza de Jesús, el evangelista incorporaba una narración conocida como la parábola del amigo inoportuno, que ahora vamos a leer y a comentar, y que viene en conexión, en continuidad con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Esa parábola donde se nos habla de un amigo que ayuda a otro amigo, aun cuando vaya a medianoche a suplicarle y a pedirle ayuda. Y digo que el evangelista incorpora esta narración y lo hace dentro de esta amplia catequesis que el mismo evangelista va a dedicar a la oración, introducida con la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Leemos esta conocida parábola. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Hemos de decir que para un judío, como para la cultura del Oriente en aquel momento, la hospitalidad era sagrada y debía observarse costara lo que costara. En un contexto en que los recursos eran limitados, donde la gente dependía unos de otros para las necesidades de la vida, la hospitalidad y la acogida eran esenciales en las relaciones humanas. Sobre todo cuando esa acogida era sobre todo a los que viajaban, a los extranjeros, a los que se acercaban a un poblado y pedían pues ayuda, comida, hospitalidad, etc. Numerosos relatos bíblicos ponen de relieve todo esto que estamos comentando, y sobre todo en el Antiguo Testamento, al cual vamos a hacer referencia inmediatamente. Recordemos, por ejemplo, el episodio de la viuda de Sarepta, ella que acogió a Elías, que le pidió ser acogido en su tienda, y no solamente le pidió el profeta ser acogido en su tienda, sino le pidió alimento. Y esta viuda le ofrece lo que le quedaba de pan. Si ustedes quieren leer este texto, lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos del 9 al 16. Un texto al que nos referimos en un programa anterior, porque Jesús, hablando a los nazaretanos, les expuso el tema de la viuda de Sarepta. Aquel gesto sencillo de hospitalidad fue recompensado por el mismo Dios. La carta a los Hebreos
nos da un magnífico estímulo que podría también ser como una divisa, ¿no? Como un aliento, como una invitación para que también nosotros ejerzamos esta acogida. De hecho, la carta a los Hebreos comenta lo siguiente: no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Diversos pasajes de la Biblia ilustran esto que acabamos diciendo, en los que las personas con esa hospitalidad recibieron a ángeles sin saberlo. Uno de los más conocidos es el encuentro del Señor con Abraham. Lo tenemos en el capítulo 18 del Génesis, versículos 1 al 5, donde Abraham y Sara acogieron a aquellos peregrinos que se acercaron cuando ellos estaban en la tienda de Mambré. Y resulta que esos peregrinos resultan ser unos ángeles. Por esa hospitalidad, por esa acogida, el Señor les promete la gran noticia que Abraham y Sara habían deseado escuchar tiempo. Y es que el Señor, por esa hospitalidad, por esa acogida, les promete un hijo que les concederá. En el Antiguo Testamento se mencionan también otros relatos sobre la hospitalidad. Por ejemplo, cuando Dios le dio la ley al pueblo por medio de Moisés, Dios le instruyó al pueblo con estas palabras: el Señor vuestro Dios es un Dios de dioses y Señor de señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante dándole pan y vestido. Amad al emigrante porque emigrantes fuisteis en Egipto. Vemos cómo algunos relatos del Antiguo Testamento inciden en la importancia de la acogida, en vivirla en tu vida cuando ésta se dé. Para ser incluso un buen judío, para ser un buen creyente en el Dios de Israel, el Antiguo Testamento invitaba a ser hospitalarios, a ser acogedores. Y hemos visto cómo en este gesto de acogida, a la cual hemos hecho referencia mencionando a Abraham o a la viuda de Sarepta, ellos fueron bendecidos por Dios porque fueron acogedores, fueron hospitalarios. Mediante la hospitalidad incluso se puede acoger al mismo Dios. También, por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento numerosos relatos donde se valora la acogida del necesitado o del peregrino, como incluso la acogida del mismo Dios, a lo que hemos dicho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el primer relato del viaje de José y de María, cuando no encuentran lugar en la posada. Cuando José y María se dirigen a Belén, nos dice el Evangelio de Mateo que no encontraron lugar en la posada. María y José son tratados como extranjeros. Y dice que el dueño de la posada les presta un lugar en el establo donde ahí habían animales, y allí es donde el niño Jesús nace. Por tanto, vemos cómo José y María son acogidos. Como dijimos, no es un lugar bellísimo, ni es un lugar súper agradable, pero en el fondo son acogidos. Y lo mismo lo encontramos más tarde cuando Jesús resucitado se une a los discípulos de Maús. Ellos no lo reconocen en ese momento, pero a continuación lo invitan a sentarse y a comer con ellos. Esa hospitalidad, esa acogida. Y entonces es cuando reconoce a Jesús al partir el pan. Vemos cómo, digamos que la acogida es el medio o uno de los medios donde el Señor se muestra y donde el que lo acoge es capaz de descubrir la presencia del Señor a través de este don tan grande como es la hospitalidad y la acogida. También encontramos en el Evangelio de Juan el encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo.
sugiere esta hospitalidad y la manera de acoger al Señor en su vida. Como la samaritana en el pozo de Jacob, en Siquén, está acogiendo al Señor. Y en medio de ese diálogo, pues acontece ese maravilloso encuentro donde la samaritana, escuchando al Señor, es capaz de leer su historia, como una historia de revelación, como una historia sagrada, como una historia de donde Dios se ha manifestado, una historia de salvación. ¿Por qué? Porque la samaritana de algún modo ha acogido a aquel judío que no conoce y que se le da a conocer, que es Jesús. Importante también ese momento, simplemente porque Jesús le pide agua para beber. Pues bien, pues en ese signo de hospitalidad y de acogida acontece un encuentro, el encuentro con Dios. Y la samaritana se encuentra con el Señor, con Dios, a través de aquel judío quien no conoce, pero que se le va a manifestar, se le va a revelar como el Mesías, como aquel a quien esperan. Vemos con esa conversación de Jesús con la samaritana, como el Señor la va llevando a la conversión y a la transformación de su vida. Por tanto, encontramos cómo la hospitalidad y la acogida pueden conducir a la conversión y a la salvación. También encontramos en el Nuevo Testamento, recuerden aquel texto que comentábamos hace poco tiempo, en programas anteriores, donde Jesús va a corregir fuertemente a Simón el fariseo por su falta de hospitalidad. Sin embargo, aquella mujer pecadora que irrumpe en aquel momento en casa de Simón y que había sido excluida de la vida pública por su condición de pecadora, sin embargo, su generosidad de corazón le va a permitir que se realice en ella lo que ella buscaba en su vida, como era el perdón, la curación y la acogida en su vida. Vemos cómo, en ese relato que comentamos en anteriores programas, cómo Simón el fariseo no acoge al Señor como debe hacerlo, y Jesús se lo recuerda cuando este Simón en sus pensamientos está criticando a la pecadora por lo que está haciendo, y sin embargo Jesús le está diciendo: ¿ves? Esta mujer ha hecho esto, tú no lo hiciste cuando yo llegué a tu casa. Sin embargo, esta mujer, a través de esta cercanía y de ese deseo de ser acogida, encuentra ella la salvación. También podemos destacar algo parecido, esa hospitalidad como medio de salvación en la vida de una persona. Lo podemos destacar, por ejemplo, en el episodio que vimos en el programa anterior de Marta y María. Como Marta y María tienen cada una manera distinta de acoger a Jesús. Marta lo hace mediante sus responsabilidades concretas de ama de casa, y María lo hace estando atenta a su presencia, sentada al lado de Jesús, escuchándole, y aquí Jesús aprecia las dos maneras de hacer. Lo que hace Marta es importante, pero no tanto como lo que está haciendo María, que es atender al mismo Jesús. Pero vemos cómo en esa acogida y en esa hospitalidad, en casa de Marta, María y Lázaro, se está dando un momento de salvación. ¿Por qué? Porque mediante la hospitalidad y la acogida al mismo Jesús, están encontrando la vida, la salvación en su propia casa. El mismo Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos expone cómo tendrá lugar el juicio final y de qué seremos juzgados. Recuerden aquel texto que todos conocemos, donde Jesús dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, o tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y en ese Evangelio Jesús está diciéndonos que seremos salvados en la medida en que acojamos al Señor en nuestra vida. Aquel que se hace presente en todo necesitado que sale a nuestro encuentro, y a quien hemos de acoger. Conmigo lo hicisteis o no lo hicisteis conmigo. Se va a ser la respuesta de Jesús. Por tanto, vemos cómo en la tradición bíblica, y por eso hemos hecho referencia a estos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hemos hecho referencia a estos textos para ver con claridad cómo la hospitalidad era
algo sagrado y que tenía que realizarse, aunque a veces costara sacrificio, costara lo que costara, pero la hospitalidad para un judío era sagrada porque, además de ser un deber como persona, pero sin embargo es un compromiso también como creyente. Y hemos visto como en estos textos todo aquel que en su vida había tenido en ciertos momentos gestos de hospitalidad y de acogida, se han visto bendecidos por la presencia del Señor en sus vidas a través de un necesitado, de un peregrino, incluso a través del mismo Dios. También es oportuno conocer un relato muy bonito que comparto con ustedes y que es como un cuento, como una narración popular propia del mundo judío y que ilustra bien lo que estamos diciendo. Es un texto interesante y por eso lo quiero compartir con ustedes. Dice el siguiente cuento judío. Un anciano rabino preguntó un día a sus alumnos cuándo podía decir que la noche había terminado y que el día había comenzado. Responde un estudiante, cuando se puede ver un animal a una cierta distancia y decir si es un cordero o un perro. Y está diciendo, el rabino le pregunta a sus discípulos cuándo podrían decir que la noche había terminado y cuándo había empezado el día. Y éste le responde, cuando yo puedo a cierta distancia discernir ver bien claro si el animal que yo me encuentro con él es un cordero o un perro. Y el rabino dice, no. Otro preguntó, ¿es cuando se puede ver un árbol a una cierta distancia y decir si se trata de una higuera o de una palmera? El rabino dijo, tampoco. Los alumnos estaban un poco perplejos y no tenían otra respuesta para proponerle. El rabino les insistía en preguntar. Y entonces preguntaron, maestro, pues no sabemos ya, te hemos propuesto ejemplos y nos has dicho que no. ¿Cuándo es? Fíjense ustedes la respuesta tan bonita del rabino, de su maestro. Es cuando al mirar el rostro de un extranjero, ves en él a un amigo. Porque si no ves eso, aún es de noche en tu vida. Esa fue la respuesta del rabino. Es decir, a través de la acogida, a través de la cercanía, es cuando uno puede ver si su corazón todavía es de día o todavía es de noche. ¿Te ha acontecido la salvación en tu vida o sigues todavía ciego? ¿Ves? Es bonito este cuento rabino, muy antiguo y que era conocido en algunos ambientes rabínicos. Es un texto muy bonito, donde el maestro les explica a sus discípulos cómo esa actitud interior que nace del corazón, mediante la cual yo estoy abierto o no al otro, es la que indica si mi corazón, si mi interior amanece o todavía está oscurecido. Es interesante ese relato. Bueno, pues después de todos estos textos que hemos visto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde hemos visto, digamos, la hospitalidad y la acogida como medio, digamos, de salvación, de cercanía, de encuentro con Dios a través del necesitado o incluso a través de la acogida al mismo Dios, vamos a ver cómo poder entender la parábola de este amigo inoportuno y de todos los detalles que Jesús ha subrayado en esta narración. Vamos a entrar en la parábola y comenzamos por imaginarnos cómo podía ser la casa de una familia, cómo estaría estructurada. Fíjense ustedes que en la parábola la recordamos como este amigo aparece durante la medianoche llamando a la puerta, amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, estamos repitiendo la parábola, el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. ¿Por qué? Porque la casa de una familia constaba solo de una sola pieza. Allí no habían pasillos que podían, digamos, diferenciar, digamos, el dormitorio, la cocina,
comedor, no, todo era todo lo mismo. Y un solo espacio valía para todo. Un solo espacio donde todo era cocina, era comedor, era cocina y comedor durante el día y era dormitorio por la noche. Moverse en la oscuridad suponía el riesgo de pisar a más de uno que estuviera ya dormido y sobre todo lo que podía llevar consigo, ¿no? de quejas o de lamentos, ¿no? Porque lo has despertado o tal. Entonces desde ahí podemos entender la reacción del amigo. Digo, mira, que necesito que me ayudes y tal, y el otro es, no me molestes, mis niños y yo estamos acostados. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo me levanto y ante la oscuridad no enciendo bien el candil, no ilumina toda la casa, pues está el riesgo de despertar, de incomodar o de pisar a alguno de tu familia. Y por eso el otro está diciendo, no, que no es momento para esto, que puedo yo... Digo, porque así podemos entender la reacción del amigo. De que era, digamos, que aquella persona se ha presentado a la medianoche de manera imprevista y la situación se ha encontrado difícil e incómoda. Fijaros que en Israel circulaba un famoso proverbio que decía: el que saluda al vecino a voces y de madrugada es como si lo maldijera. En ustedes ese proverbio que circulaba en los ambientes judíos, para que veáis la importunidad y digamos la situación incómoda que podía ser aquella que narra Jesús en la parábola. Y en el caso que nos ocupa, este amigo no saluda. Lo único que hace es pedir. No está diciendo, amigo, buenas noches, no, soy yo. No. Está exigiéndole. Lo primero que hace es exigir. Y consigue lo que quiere, aunque merecería que le dijeran toda clase de improperios por la forma como está actuando. Sin embargo, fíjense ustedes cómo Jesús pone a esta persona como modelo. Igual que más tarde, también en el mismo Evangelio de Lucas, pondrá como modelo a una viuda que insiste para que un juez injusto, inicuo, le haga justicia. Es como Jesús está proponiendo como modelo a este amigo inoportuno, que fíjense ustedes la situación que ha creado de incomodidad y de dificultad. Podemos decir que en la parábola son protagonistas tanto un personaje como el otro. Por una parte, el amigo que no puede decir no a la necesidad del otro amigo, y por otra, el amigo que pide con insistencia, al cual no se le puede negar lo que solicita, aunque sea inoportuno. Pues bien, fíjense ustedes lo que está diciendo Jesús. Si un hombre, lo que él quiere decir, si una persona se sacrifica cuanto puede para ayudar a un amigo que se encuentra en una necesidad, ¿qué no hará Dios? Lo que Jesús está proponiendo en la parábola. Si una persona se sacrifica cuanto puede por ayudar a un amigo que se encuentra en una verdadera necesidad, aunque el momento, aunque el lugar sea difícil, inoportuno, inapropiado, quizá podamos llamarlo así, ¿qué no hará Dios? Dios en su bondad infinita y en su amor de Padre escuchará la petición del que le implora, del que le pide una ayuda y una gracia. Con Dios no haría falta ser tan insistentes, podríamos decir, porque Él como Padre sabe lo que en verdad necesitamos y está siempre dispuesto a dar cosas buenas a sus hijos. Aquí es donde aparecen las palabras que siguen a continuación y que después de esta pausa escucharemos. Que la música que nos acompañe nos invite pues a meditar y a interiorizar toda esta parábola preciosa del amigo inoportuno y la lección que de ahí se saca y que Jesús quiere subrayar a aquellos que le escuchan.
Estamos en el programa de Quien guarda mi palabra de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que transforma vidas, que cambia vidas. Continuando con el comentario que estábamos haciendo de esta parábola que Jesús cuenta del amigo inoportuno, Jesús añade, después de esta famosa parábola, añade unas palabras que vienen en relación a la narración que él ha contado, donde él invita a tener esa confianza plena en Dios. Porque ¿qué no hará Dios ante la petición de aquellos que acuden a él confiadamente, suplicándole, pidiéndole, como ese amigo que hemos escuchado que de manera inoportuna suplica a su otro amigo y le pide ayuda en un momento de apuro, de necesidad? Escuchamos las palabras que Jesús añade a la parábola que acaba de contar. Dice lo siguiente: pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Estas palabras seguro que son conocidas por todos ustedes. A mí me gustaría detenerme en dos palabras que Jesús acaba de contar, que son dos acciones muy concretas, como dice, buscar y llamar. Estas dos palabras, estos dos verbos, están indicando una actitud. Y no solamente una actitud de un momento de apuro, sino creo que son más amplias. Abarcan cosas mucho más importantes que un momento concreto de petición ante una necesidad temporal o concreta. Creo que estas palabras de buscar y llamar están refiriéndose a algo mucho más general, como son las actitudes de la vida. Y es que el término buscar se usaba a menudo en el Antiguo Testamento para referirse a la búsqueda de Dios. Os voy a leer algunos textos donde aparece este término referido a la búsqueda de Dios. El término buscar referido al Señor. Por ejemplo, lo tenemos en el libro del Deuteronomio, en 4:29, que dice: buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con toda el alma. Interesante texto. Buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con toda el alma. Deuteronomio 4:29. Y el Salmo 23:8 dice lo siguiente: buscad mi rostro. Mi corazón te dice, yo busco tu rostro, Señor. También tenemos otro texto veterotestamentario, el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 1, que dice: pensad correctamente del Señor y buscadlo con un corazón sincero. Y en el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad al Señor mientras se deje encontrar. Por consiguiente, a la luz de todo esto de estos textos a los que hemos hecho referencia, cuando Jesús dice buscad y encontraréis, cuando lo dice en ese contexto de oración, se está refiriendo a esa búsqueda de Dios. No solamente a una búsqueda concreta en un momento concreto, puntual, sino a una necesidad vital, que se está refiriéndose a lo largo y ancho de toda la vida. No está refiriéndose a un momento concreto, sino está refiriéndose a una actitud que uno tiene que cultivar y que tiene que hacer crecer en su corazón. Todo aquel que cultive, que mantenga en su vida esa actitud de búsqueda, se va a encontrar con el Señor. ¿Por qué?
porque Dios es un Padre que no se esconde. Es un Dios que se deja encontrar y al que hay que llamar, que es el otro término que aparece en el texto y que vamos ahora a comentar. Porque hemos dicho que estos dos términos, buscar y llamar, van referidos no solamente a un momento puntual, sino que indican una actitud que hay que tener y mantener a lo largo de la vida. Y vamos a ir a algunos textos también donde nos habla de llamada, llamar. Si el término buscar se hacía referencia a esa búsqueda de Dios, vamos a ver cómo ese término llamar indica dos actitudes interesantes. Una por parte del que llama y otra por parte del que escucha la llamada. Hay dos textos interesantes en la Sagrada Escritura y que nos pueden ayudar a saber interpelar hasta dónde llega la acción de llamar y en qué sentido lo dice. Porque fíjense ustedes que llamar lo puede hacer tanto el hombre como Dios, como el término buscar. Si hemos dicho que la búsqueda, el texto insiste en la búsqueda por parte del hombre, pero también podríamos hacer referencia a que Dios también busca al ser humano. Pues el término llamar podemos decir lo mismo. Lo digo porque la oración de la que está hablando Jesús nos va a hablar de esa actitud que abarca a dos actitudes, una por parte del hombre y la otra por parte de Dios. Porque tenemos en el Cantar de los Cantares, tenemos en el capítulo 5, versículo 2, como la esposa dice: estaba durmiendo, mi corazón en vela, cuando oigo a mi amado que me llama, ábreme, amada mía. En este caso es Dios el que está llamando a la puerta. Y en el libro del Apocalipsis escuchamos estas palabras que conocemos todos, donde el Señor dice, el Señor resucitado: mira que yo estoy a la puerta y llamo, si uno me oye y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Por tanto, estas dos acciones que Jesús está diciendo en estas palabras, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, se está refiriéndose en primer lugar al ser humano, pero también está de manera no tan explícita, pero también está refiriéndose de algún modo a la acción de Dios en el hombre. Por consiguiente, los imperativos pedid, buscad, llamad, no solo nos está hablando de que el hombre, el ser humano, ha de buscar y llamar a Dios, sino que también el ser humano tiene que saber estar atento por si Él llama a nuestra puerta. Por tanto, esa oración insistente a la que hace referencia Jesús, en primer lugar, incide en la acción del hombre, pero también el ser humano tiene que estar pendiente porque también Dios es el que sale al encuentro de él. Es bonita estas palabras de Jesús. En este contexto, hay que decir que la oración de petición, que es la que Jesús ha hecho referencia en la parábola del amigo inoportuno y a la que él ahora ha desarrollado con estas palabras, llamando a la confianza, debemos decir que la oración que es escuchada no puede ser entendida como si Dios estuviera dispuesto a dar cualquier cosa que se le pida. Y esto, hermanos, ha originado muchas crisis de fe. ¿Por qué? Porque ha habido, y esto conoceremos personas quizá, o también incluso hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida, donde hemos estado tentados, o hemos conocido a alguien, o hemos estado tentados pensando que hay momentos donde la oración, ¿cuál es la eficacia de la oración? Porque en ocasiones no se nos concede lo que se pide. Y esto todos tenemos experiencia en nuestra propia vida y en personas que conocemos. Y hemos de decir que ha habido personas que todo esto ha originado una crisis de fe muy grande,
¿Por qué? Porque en su oración han pedido ayuda al Señor o han pedido por una cierta intención o por una necesidad y a lo mejor no se han sentido escuchados como ellos esperaban. Y es que cuando hacemos oración de petición, es decir, cuando acudimos a Dios para que nos conceda lo que le pedimos, esa oración es confianza, pero deja de serlo si nuestra fe decae cuando no recibimos lo que pedimos. Por eso hemos de aceptar que aunque a veces no se nos conceda exactamente lo que pedimos tal como nosotros lo pedimos, nuestra oración sigue siendo eficaz. Porque decía San Agustín, si tu oración no es escuchada, es porque no pides como debes o porque pides lo que no debes. Un padre no concede siempre a su hijo todo lo que pide porque a veces ve que no le conviene, pero sí que le escucha siempre y le da cosas buenas. Así es Dios para con nosotros. Nuestra oración no es la primera palabra. Nuestra oración es ya la respuesta a la oferta de Dios. Dios se adelanta a desear nuestro bien más que nosotros mismos. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, no estamos diciéndole algo que Él desconozca. Estamos diciéndole algo que ya sabe. Estamos pronunciando lo que Él aprecia más que nosotros con su corazón de Padre. Nuestra oración es en ese mismo momento eficaz. ¿Cuándo nuestra oración es eficaz? Cuando nos ponemos en sintonía con Dios, cuando nos identificamos con su voluntad, cuando nos comprometemos a trabajar incluso en lo mismo que pedimos. Y lo tenemos un ejemplo en Jesús. Vamos a poner el ejemplo de Jesús que nos ayude a iluminar todo esto que estamos comentando, en que la eficacia de la oración no está en que Dios nos conceda lo que pedimos, sino que la eficacia de la oración está en confiar en Dios y en esa búsqueda de Dios llegar a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos un ejemplo en Jesús. Jesús pidió ser liberado de la muerte. Lo tenemos en Getsemaní, cuando Él le suplica al Padre que si es posible abandone este cáliz. Y dice la carta a los hebreos que Él fue escuchado. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser Jesús escuchado si pasó por la muerte? Esto puede parecernos sorprendente. Pero sí, fue liberado de la muerte, pero después de haberla experimentado. Así estuvo la eficacia de la oración de Jesús. Y hemos de decir que a veces también es misteriosa la manera como Dios escucha nuestra oración. Jesús pidió al Padre ser liberado de la muerte y lo escuchó. ¿Pero de qué manera lo escuchó? ¿Dónde estuvo la eficacia de la oración de Jesús? En que el Padre no lo abandonó en el poder de la muerte. Claro que lo escuchó, claro que le liberó de la muerte, pero después de haberla experimentado para no morir jamás. Lo resucita y entra en esa nueva existencia del Señor glorioso para no morir más. Lo digo porque esto nos tiene que ayudar también en nuestra vida, cómo Dios nos escucha. Entonces la eficacia de la oración, repito, no está en que se nos conceda lo que pedimos, así porque sí, sino que la eficacia de la oración está en primer lugar en nuestra confianza en Dios y entrando en esa confianza en Dios, mira Señor, yo te pido esto, pero yo no sé si esto que te estoy pidiendo es lo que realmente ahora estoy necesitando. Acudo a ti para que en relación contigo, poniéndome en relación contigo, en cercanía a ti como tú lo estás conmigo, pueda yo ver claramente más tu voluntad. Y a lo mejor lo que te estoy pidiendo en este momento no es lo que tú sabes que en este momento yo más necesito. De lo que no podemos dudar es que Dios quiere nuestro bien. Y el bien que Dios desea sobre nosotros no coincide con lo bueno que es para mí. Por eso Jesús insiste en estas palabras que acabamos de comentar, cuando Él dice,
el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden. ¿Por qué? Porque es importante en la oración pedir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe lo que es mejor, lo que conviene, lo que es adecuado para mí, porque yo no siempre sé lo que es un bien para mí. Por eso el evangelista termina diciendo que Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Porque en medio de las circunstancias de la vida, incluso en los momentos más duros, la oración insistente conseguirá que Dios nos dé la fuerza, la luz y la alegría que viene de Él. Continuamos con otro texto que vamos a comentar. En los relatos anteriores que hemos leído y comentado, casi todas las personas tenían una actitud positiva ante Jesús. Recordemos, porque ahora el evangelista va a dar otro paso más, al narrarnos otro episodio de Jesús. Y por eso hacemos referencia a esto, como hemos visto cómo había gente que ante Jesús tenía una actitud de acogida, positiva, de fe. Lo tenemos en tantas personas que se han acercado a Jesús creyendo en Él, confiando en Él, no solamente su círculo más reducido, como hemos dicho, los discípulos, Marta y María, los 72, etc. También comentamos cómo Jesús también experimentó a lo largo de su vida la actitud contraria. Es decir, si había gente que se le acercaba a Él con deseo de conocerle, de escucharle, de hacerle caso, de seguirle, también vemos cómo había gente que se acercaba a Él con intenciones totalmente distintas. Y eso lo hemos visto como Jesús se queja a veces de personas que acuden a Él con doblez, con una intención totalmente distinta, como lo podemos tener, por ejemplo, en los fariseos, que después lo comentaremos. Vamos a ver cómo en esa actitud de la gente opositora, vamos a llamarlo así, de esas actitudes de oposición a Jesús, vamos a ver ahora una que el evangelista nos quiere trasladar. Recordemos cómo aquel jurista que se acercó a Jesús con ganas de ponerlo a prueba, cuando le decía, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan ustedes cómo Jesús le propuso la parábola del buen samaritano? Pero nadie había hecho hasta ahora lo que van a hacer ahora unas personas, y es una acusación grave contra Jesús. Si en aquel momento, en aquel famoso jurista, se le puso a prueba a Jesús, pero ahora vamos a ver otra intención mucho más dura, mucho más opositora enfrente a Jesús, y es una acusación muy grave contra Jesús. ¿Por qué? Porque mientras la multitud admira a Jesús, aquí tenemos el caso de un grupo de personas que lo acusan de actuar con el poder de Belcebú. Y eso sí que es una acusación muy grave, como si estuviera Jesús actuando en nombre del Satanás. Fíjense ustedes que si eso la gente le hubiera hecho caso a esa acusación, pues Jesús inmediatamente hubiera estado desacreditado ante los ojos y los oídos de toda la gente. Vamos a ver cómo reacciona ante esta acusación gravísima que un grupo de personas le hacen. Y vamos a ver ahora el texto evangélico que lo narra. Dice el evangelista: estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, éste echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Es en este texto como el punto de partida ha sido la expulsión de un demonio que impedía hablar a un endemoniado. Y Lucas ha empleado esta frase, un demonio que era mudo. Y el evangelista cuenta sencillamente que Jesús curó al enfermo y que éste recuperó inmediatamente el habla. Pero el evangelista nos ha
nos ha contado, digamos, las reacciones que hubo en algunos que fueron testigos de lo sucedido. Mientras que la gente sencilla, llenos de estupor ante lo que había ocurrido, se admiraba, algunos de ellos hemos visto cómo, digamos, atribuían el poder de Jesús al Beelzebú. Nos imaginamos que eran fariseos, aunque el evangelista no lo dice. La acusación consiste en estar al servicio de Beelzebú, que era el príncipe de los demonios. ¿Quién era Beelzebú? Los judíos creían que uno de los demonios que estaban al servicio de Satanás y que ocupaba un puesto relevante entre ellos era Beelzebú. Y por eso lo consideraban como el príncipe de los demonios. Y eso lo encontramos no solamente en este texto de Lucas, sino también lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿por qué acusan a Jesús de actuar en nombre de Beelzebú? Y lo hemos dicho anteriormente, porque es la única manera que tienen para desprestigiarlo, para desprestigiar a su persona y para desprestigiar a todo lo que él dice y realiza. Porque si la gente hubiera creído esta versión sobre Jesús, si la gente hubiera hecho caso a esa acusación, Jesús hubiera quedado totalmente desprestigiado, deslegitimado para decir lo que decía y para realizar lo que realizaba. De ahí la acusación que le hacen de estar al servicio del mismo Satanás. Y vamos a ver ahora, digamos, la respuesta, la reacción inmediata de Jesús, que vamos a leerlo con sus palabras y lo comentamos. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Pero si echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos, por arte de quien los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si echo yo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un lugar para descansar. Y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al volver se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Hemos escuchado estas palabras, que son un texto un poco largo, pero vamos un poco a comentar, digamos, estas palabras donde Jesús inmediatamente reacciona ante esta intención mala por parte de estos posiblemente fariseos que quieren desprestigiarlo totalmente. Jesús, que sabe lo que piensan los que le están acusando en sus pensamientos, reacciona, y lo hemos visto, reacciona de una manera evidente y va a ponerlos en entredicho a estas personas. ¿Por qué? Porque él va a decir a través de estos argumentos claramente cuál es la naturaleza de su acción y cómo su acción es totalmente liberadora, por tanto, totalmente creíble. Y lo hace con estos 3 argumentos. El primero: un reino, una ciudad o una casa que sufre divisiones internas necesariamente perecerá. Y él está diciendo: si Satanás luchara contra sí mismo, estaría ya perdido. Por tanto, si Jesús está expulsando a Satanás, no puede ser que lo haga en virtud del mismo Satanás, eso es evidente. Y es lo que Jesús está diciendo en primer lugar. En segundo lugar, si los discípulos de los fariseos practicaban exorcismos sobre los enfermos, pues bien, que digan ellos en virtud de quién arrojan fuera los demonios, o en nombre de Dios o en nombre de Beelzebú.
Si vuestros mismos discípulos echan demonios, ¿en nombre de quién los echan? ¿En nombre de Dios o en nombre de Beelzebú? A ver lo que responden sus maestros. Y en este argumento está la razón y la explicación última de la actividad de Jesús. Y él dice, si por el Espíritu de Dios yo expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, Jesús arroja los demonios. Y esa fuerza y ese poder proviene del Espíritu que está presente y actuante en él. Y entonces, si echa fuera los demonios, es porque él está destruyendo el reino de Satanás y está implantando el reino de Dios. Y eso demuestra que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Que el reino de Dios no es que está cerca, es que ya está aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Vemos que el texto es interesante y lo seguiremos comentando. Y seguiremos comentando también, digamos, esta reacción de Jesús ante la acusación que se le ha hecho. Interesante estas palabras que estamos, y este texto de Jesús que estamos comentando, y cómo Jesús seguirá poniendo en entredicho a los que le acusan, manifestando de una manera clara, evidente y explícita en qué consiste lo que él está haciendo, que él está actuando en nombre de Dios y por tanto su actividad es totalmente liberadora y por tanto totalmente fiable. Esto lo seguiremos comentando en el programa dentro de 15 días. Si ustedes no han podido escuchar este programa en su totalidad o quieren escucharlo de nuevo, pueden acudir al podcast de Radio María y si quieren enviarnos un correo electrónico, una pregunta, una duda, pueden hacerlo al correo electrónico quienguardamipalabra@radiomaria.es. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Un saludo cariñoso, unidos a Cristo y a María. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el Padre José Ribes. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.